Buen día a todos, buen día a todas. Bienvenidos a este cuarto día del 18º Congreso Argentino de Psicología, Psicología y Comunidades, de los impactos sociales a las nuevas construcciones, diálogos y tareas. Empezamos la mañana acá en el Auditorio Beatriz Perocio, particularmente yo voy a disfrutar de unos amigos y ustedes van a disfrutar de colegas que desde América Latina nos están acompañando. Ellos van a ser Javier Ahumada Guerrero, que es un magíster psicólogo de atención primaria de la salud, es magíster en psicología social de la Universidad Alberto Hurtado, diplomado en psicología social crítica de la Universidad de Chile. Javier es el actual coordinador de la Comisión de Salud Mental del Partido de Convergencia Social y coordinador del programa presidencial de salud mental del recientemente asumido presidente de la República Hermana de Chile, Gabriel Boric. Después nos va a compartir con nosotros sus pensamientos la licenciada Susana Ferrer. Susana es licenciada en Psicología de la Universidad República del Uruguay, socia fundadora de la Coordinadora de Psicólogos del Uruguay, consejera alterna por Uruguay en ULAPSI, que es la Unión Latinoamericana de Entidades de Psicología, representante de la Coordinadora de Psicólogos del Uruguay en grupos de trabajo en el Ministerio de Salud Pública ante la promulgación de la Ley de Salud Mental. Y el tercero que nos va a acompañar es otro amigo que tenemos, que es Marcio Mariat Veloc. Marcio es psicólogo, doctor en antropología por la Universidad Roma y Virgili, con experiencia en gestión, atención y participación popular en salud colectiva. Profesor invitado del MAR URB y profesor permanente del PPGP y profesor de la UNAMA. Además, Marcio ha sido un laburante incansable, un trabajador incansable de los procesos de reforma en salud mental en Porto Alegre. Bueno, ahora sí, colegas, los dejamos escuchando a quienes tienen cosas para compartir, mucho más importante que lo que podamos llegar a decir nosotros. En este caso los dejamos con Javier Ahumada. Javier, todo tuyo, un abrazo. Muchas gracias, Alberto. Saludarles a todos, todas y todes. Esta instancia, estoy muy feliz de poder compartir la experiencia chilena de lo que ha sido la problematización generalizada de la salud mental. Agradecer, por cierto, a FEPRA por la invitación y a Alberto Muñoz, a quien hemos estado trabajando, conversando ya, compartiendo experiencias que Borstina es una experiencia que nosotros hemos observado, aprendido y, por cierto, también respetamos mucho. Y también a mis coexpositores, ¿cierto? A Susana y Marcio por esta oportunidad también de poder conocer la experiencia en sus respectivos países, como también a aquellos que están observando. Espero que esta sea una gran instancia y bueno, presentar esta presentación como Tejiendo Cuidados, que es el nombre en el cual nosotros nos enmarcamos para poder presentar el programa de gobierno de salud mental del actual presidente Gabriel Boric. Cabe decir que el tema de la salud mental fue un proceso y uno de los ejes programáticos prioritarios por el mismo Gabriel Boric y que tuvo mucha resonancia eh, sobre la población porque era un tema muy sentido. Entonces, nosotros planteamos cómo la salud mental puede dirigirse también hacia la transformación y estar al servicio de los cambios sociales del siglo XXI. El propósito básicamente de esta presentación es precisamente socializar este proceso de instalación y politización de la salud mental como un eje de interés común de la ciudadanía en Chile, como también promover y difundir la perspectiva del cambio de paradigma de la salud mental, como entenderla como un campo de disputa político. Más que nada partir con un diagnóstico, una problematización respecto a lo que es el ámbito de la salud mental, partiendo con un dato que para muchos cuando se empezó a socializar y problematizar el tema de la salud mental, nos impactó y aún nos sigue impactando y sigue siendo un recurso
argumentativo incluso para poder justificar políticas públicas, para poder sensibilizar sobre las necesidades de la población, que es que Chile es uno de los países con más altos niveles de personas con problemas de salud mental en el mundo, y a la vez también el que menos invierte en este ámbito. Nosotros nos basamos en hacer dos tipos de diagnóstico, un tipo de diagnóstico epidemiológico institucional, pero también un diagnóstico político respecto a la situación de salud mental. Para nosotros, lo que hemos observado, lo que han demostrado los diferentes tipos de estudios clínicos atribuidos a este tipo de diagnóstico. Por ejemplo, el 23,2% de años de vida perdidos por discapacidad o muerte serían atribuidos a salud mental. El 31,5% de las personas con 15 años o más ha tenido algún problema de salud mental. O sea, un tercio de la población chilena habría vivido o vivirá un problema de salud mental. Las tasas de suicidio, si bien son una de las más altas de los países, últimamente se han estabilizado, pero no deja de sorprender, incluso en la población infanto-juvenil, las altas tasas de suicidio. Lo mismo como las tasas de depresión y diagnóstico clínico de salud mental asociado también a las mujeres, las cuales serían las que más vivirían y serían diagnosticadas por temas de salud mental. 30% de las mujeres embarazadas, por ejemplo, reportan algún tipo de episodios depresivos. Y el tema de la salud mental de niños, niñas y adolescentes también es algo que ha preocupado y se ha problematizado, sobre todo sobre la infancia institucionalizada y la violencia infantil que se ha vivido en Chile. Y por cierto, las razones de salud mental, en primer lugar, como motivo en las licencias médicas, pero también son las más rechazadas. Estamos hablando más o menos de un 25-30% en ambas indicadores. Además de que hay muchas personas que están sufriendo, hay muchas personas que están con cuadros clínicos, están teniendo algún problema de salud mental. A la vez tenemos una institución que responde de manera insuficiente. Diferentes estudios han demostrado que la resolutividad es muy baja en cuanto a responder a las necesidades de salud mental. Hay una alta lista de espera, hay una poca continuidad. Quiere decir que si ya se logra ingresar a los programas de salud mental gubernamentales en atención primaria, sobre todo, la frecuencia que se tiene es muy baja. Estaríamos hablando de una vez al mes. Cada 15 días una atención psicológica o médica o de trabajador social, si es que los usuarios tienen suerte, pero el promedio es más o menos de una vez al mes. Lo mismo con el tema de la frecuencia, y generalmente hay abandono de los tratamientos por no tener esta continuidad, esta continuidad y esta calidad de atención. Por lo tanto, finalmente la gestión de la salud mental pasa a ser ya no tanto parte de la cobertura institucional, sino ya algo que resuelve por sí misma la persona con diferentes tipos de recursos, y ya no sabemos. Entonces, de todo lo que hemos dicho, la baja cobertura institucional alcanza solo un 38,5%. Además, bueno, vemos que como todo en el mundo, pero especialmente en Chile, los estudios han demostrado que casi 50% de las personas que han visto que su salud mental ha empeorado o está mucho peor de lo que estaba antes de la pandemia. El 32,8% refiere que tiene sospecha o presencia de algún problema de salud mental. Quiere decir que las personas, si tenían previamente un problema de salud mental, con el COVID se ha agudizado, pero también aquellas personas que no han tenido problemas de salud mental previo a la pandemia, ahora han aparecido más, ¿sí? Lo que ha generado que la prevalencia en salud mental aumente. Por lo tanto, las listas de esperas también aumentan en términos de la cobertura institucional. Y la cobertura, los problemas señalados, generalmente acá el tema de la ISAPRE y FONASA quiere decir que se ha privilegiado más una prestación privada a través de organismos privados antes que de los organismos públicos. Además, no existe una ley de salud mental que asegure los derechos de los usuarios y usuarias en el amplio espectro de las prestaciones. Sí se aprobó hace poco una ley de derechos a usuarios, pero en el contexto de poder regularizar
los procesos de internación. Pero en general no hay una ley que resguarde los derechos de las personas que son usuarios de salud mental. Además, hay una coexistencia en modelos de salud mental. Si bien el plan de salud mental se declara como eje estratégico de la estrategia sanitaria, el, el modelo de salud mental comunitaria podemos ver que coexiste en la práctica prioritariamente de manera hegemónica las prácticas de cuidado orientado hacia lo clínico, hacia lo farmacéutico, lo individual, junto también a los procesos de internación, que también coexiste con varios hospitales psiquiátricos. Y por cierto, el bajo presupuesto en salud mental que alcanza solo el 2,4%, muy por lejos del 6% que es lo que recomiendan las organizaciones internacionales. Además, nosotros no nos bastaba solo con un cuadro epidemiológico, sino que queríamos poder observar, hacer un diagnóstico político, politizar un poco la salud mental, porque de a poco han habido antecedentes que nos han demostrado que ya no es solo una necesidad respecto a la cobertura clínica, sino que también diferentes tipos de procesos han acumulado experiencias que construyen y conectan diálogos, discursos y prácticas que van más allá del modelo de salud mental. Hay algunos antecedentes como movimientos sociales que se han estado articulando, se han estado organizando, movimientos sociales de usuarios, de expertos por experiencia, como también de profesionales que trabajan en la salud mental que se plantean como aliados de estos movimientos sociales para ir más allá del discurso hegemónico como también de las prácticas de cuidado. Por cierto, los informes internacionales que se han empezado a socializar han generado también un impacto en la opinión pública, que ha generado también una difusión, un recorrido de que las personas empiezan a hablar sobre el tema de la salud mental. No hace mucho, y yo creo que todavía está algo instalado, en sentido común que el tema de la salud mental es algo más de índole privatizado, exclusivo solo de algunas personas que tienen algún cuadro divergente y que los posiciona además en un lugar social excluido, ¿cierto? De modo que el hecho de que se empiece a circular la discusión y se empiece a conectar con experiencias entre otros, genera la posibilidad de poder reconocerse con un otro, también en el sufrimiento, también en la búsqueda del bienestar. Por cierto, también Gabriel Boric, actual presidente, pero en su momento cuando fue diputado, también declara tener diagnóstico de salud mental y empieza un tratamiento. Y esto generó un revuelo en la opinión pública también respecto a que a normalizar de que esto existe, esto aparece y que cualquier tipo de persona puede vivirlo. Se habló sobre el diagnóstico, se habló de los tipos de tratamiento, sobre las brechas de acceso, generó un revuelo que hasta el día de hoy se mantiene, incluso fue eje prioritario en su campaña y también plan de gobierno, incluso en los debates aparecía también como un cuestionamiento, aparecía como si él por tener un diagnóstico de salud mental, que él lo ha declarado, tiene un trastorno obsesivo compulsivo, estaría capacitado para poder gobernar el país. Entonces, hace que aparezcan los diferentes tipos de dogmas, los diferentes tipos de creencias asociados al tema de la salud mental, sin, por cierto, con mucha declaración estigmatizadora, pero el hecho de que se visibiliza ha generado que fluya un debate respecto al tema de salud mental. Y por cierto, el estallido social vivido el 2019 ha ampliado también la problematización, pero también no solo de la necesidad, sino que también sobre las causas respecto a qué es lo que nos genera malestar. Si somos nosotros mismos los que no nos estamos pudiendo adaptar o no estamos pudiendo alcanzar el éxito en el modelo neoliberal, o son las condiciones precisamente de este modelo neoliberal lo que está produciendo este malestar. Empieza un cuestionamiento respecto también a esa dinámica de producción de vida, que se ha generalizado de manera espontánea, que se ha problematizado también de manera masiva y que ha provocado también esta necesidad de hablarlo, esta necesidad de
de exigirlo también en las políticas públicas de manera transversal. Entonces, todo esto antecedente genera que la problematización de la importancia de la salud mental, como también el cuestionamiento del relato hegemónico que gestiona el malestar, ¿sí? Que acá tengo algunas imágenes de cómo se ha ido visibilizando y problematizando a través de manifestaciones, a través de los medios, ¿cierto? En donde la organización acumulada de experiencia y de articulación entre movimientos sociales, espacios académicos, profesionales, ha generado también un cúmulo de diferentes tipos de agrupaciones organizadas en torno al interés de la cobertura en salud mental, como también de diferentes tipos de visibilizar y potenciar otros tipos de modelos. Por cierto, también la explosiva publicación de libros de tipo coaching, en la cual uno puede ver también que tienen altas cantidades de venta. Es algo que también indica que la gente está necesitando orientaciones, necesitando buscar sentidos, que en el contexto neoliberal por cierto, aparecen textos hegemónicos o relatos hegemónicos que están muy asociados a la resignificación de experiencias dolorosas o de la desigualdad, a la posibilidad de que el individuo por sí mismo pueda cambiar la creencia o la regulación de sus propios afectos en un contexto de desigualdad. O sea, ninguno de estos libros, por ejemplo, la de Pilar Sordo de Bienvenido Dolor o la de Ricardo Caponi, que es un psiquiatra, ninguno cuestiona la producción de condiciones de vida a través de los determinantes sociales, sino que responsabiliza al individuo que sea capaz de poder gestionar su vida. Un ejemplo es que Pilar Sordo mencionaba en una exposición que no importaba si el jefe te maltrataba, si no tenías sueldo, si tenías que estar 2 horas en el transporte público, lo decía explícitamente de esa forma, sino que lo importante es la actitud, de que la felicidad es algo que uno construye. Entonces, esos valores, esos elementos éticos e ideológicos también del neoliberalismo se posicionan en dispositivos, diferentes tipos de dispositivos, no solo en la política pública, sino que en la difusión literaria, en la difusión científica también, de ciertos valores que desde la nomenclatura de la psicología, ¿sí? Por cierto, acá pongo una frase de Carlos Peña, que es un académico, un abogado, rector de una universidad privada de acá de Chile, que a la hora de analizar los problemas del estallido social, eh, utiliza el discurso de la psicología para poder denostar y quitarle también relato político a la movilización de los jóvenes, que los trata casi que no se pueden regular sus propias pulsiones, que están desregulados, como que el discurso de la salud mental y la psicología alcanzó una posición retórica que permite también hacer un, un, un elemento de disputa política, ¿sí? Como para poder justificar y posicionar y también de rectificar también aquellas acciones, comportamientos que puedan salirse de la norma neoliberal. Surge el discurso hegemónico de la psicología para poder estar señalando lo que está correcto y lo que está incorrecto. O sea, el discurso, los conceptos de la salud mental pasan a ser elementos morales de juicio y políticos, ¿sí? Acá también pongo un hilo de tweet en donde Gabriel Boric en un debate fue increpado por un periodista y lo cuestionó por sus capacidades para gobernar teniendo un trastorno obsesivo compulsivo, eh, y declarar ahí como él siempre tuvo la disposición para poder hablar sobre salud mental, siempre destacando la importancia de que cuando se hable de este tema no se estigmatice mucho más. Y esto es algo que generó incluso mucha resonancia en las personas, generó mucha empatía también. Y cómo no, si Chile siendo uno de los países que se reconoce con más problemas de salud mental, que ataquen a una figura pública que tiene problemas de salud mental es algo que
precisamente empieza a resonar en el resto de la población. Y por cierto, en su discurso de investidura, Gabriel Boric reafirma el compromiso de que la salud mental va a ser un eje principal en las políticas de gobierno. No algo secundario, no algo complementario, sino algo transversal y principal, ¿sí? Sobre todo las consecuencias del COVID, ¿sí? Y siempre estuvo constantemente, incluso en campaña, hablando de la importancia de salud mental, pero también desde una perspectiva en donde él utilizó una cuña que nosotros como Comisión de Salud Mental y de Coordinación del programa sugerimos que tenía que ver con el no estás solo, no estás sola. O sea, no solo te vamos a dar cobertura, sino que vamos a estar acompañando, como una perspectiva también de relacional, de cuidado también que se empieza a dar impronta también. Entonces, estamos en un contexto neoliberal de alta desigualdad, de descomposición del tejido social y ausencia de sentidos colectivos, que provoca malestar, cansancio, angustia. Hay un modelo de política pública excesivamente focalizada. Ya voy a ir terminando con esta presentación porque entiendo que ya estoy en el tiempo, así que lo voy a hacer más rápido. En donde la política pública está asociada al desarrollo de habilidades personales y la responsabilidad privada, lo que decíamos también de los marcos valóricos ideológicos del esfuerzo personal, la meritocracia, la competencia y la autosuficiencia, como también del abandono del Estado por la privatización y financiación de los bienes comunes, asociado muy entonces a dejar todo el cuidado en salud mental a gestión individual, privatizar y feminizar la familia. ¿Sí? O sea, todo lo que hemos hablado tiene que ver con esta dinámica del capitalismo de lograr traducir sus consecuencias en problemas emocionales, ¿cierto? Hay algunas imágenes de lo que fue el estallido social, en donde se problematiza también el tema de que la depresión, no era depresión, sino que era capitalismo. O también cuando la rabia es colectiva, pesa menos y abarca más como una mirada también de problematizar los afectos y hacerlos colectivos también. Entonces, decir que estamos en una crisis de cuidado en salud mental, donde hay una incapacidad de las instituciones de garantizar el bienestar, pero también las condiciones de la organización de la sociedad no permiten que las personas puedan cuidarse por sí mismas y entre sí. Entonces, nosotros consideramos acá la salud mental como un artefacto, también un campo de disputa política, un instrumento que permita diagnosticar el malestar en la cultura también, y una práctica que permite imaginar una sociedad diversa, justa y emancipada, ¿sí? No basta entonces con solo ampliar la cobertura de la prestación, también es importante mirar el modelo de cuidado que está a la base. Nos movemos bajo ciertos principios como la universalidad, el enfoque de derechos y determinantes sociales, la integralidad, la intersectorialidad, la politización del sufrimiento, feminismo y decolonialidad, ¿cierto? O sea, la perspectiva de género de los cuidados, en donde también las mujeres son las más perjudicadas. Siempre está psicologizada también el sufrimiento y a veces las condiciones de violencia machista en la salud mental de las mujeres. Entonces, tener esa perspectiva y la mirada de colectivizar los cuidados es algo prioritario también. La interculturalidad, la prevención y la promoción. Entonces, dos objetivos: la colectivización de la gestión de los afectos, la recomposición del tejido social, por decirlo de otra forma, y la problematización de la condición de producción de vida fueron los ejes que nos movilizaron para hacer la propuesta de programa de gobierno, que se fueron traduciendo en pilares como la integralidad de la atención, la perspectiva comunitaria, incluir a la comunidad como un cuarto agente que interviene también en los procesos de producción de cuidados, la creación de redes de cuidados, las cuales nosotros buscamos anexarlo con la creación de un sistema nacional de cuidados, como también la intersectorialidad, transversalizar las políticas públicas de salud mental, la universalidad garantizada a través de una ley de salud mental asociada a la garantía de derechos humanos, como el aumento de presupuesto y también la perspectiva de colectivización de los cuidados. Y por cierto, trabajar el tema de duelo y recuperación, rehabilitación psicosocial. Algunos desafíos, ya estas son mis últimas dos láminas, algunos desafíos: llevar a cabo precisamente el programa de transformación en salud mental, que no se acote solo a más cobertura, sino, como decíamos, plantear la salud mental como un eje de disputa, en la cual las consecuencias subjetivantes que tienen las políticas públicas asociadas a la salud mental, sabemos que tienen una consecuencia subjetivante, y para nosotros es importante visibilizarlo y problematizarlo, ampliarlo. Sabemos que queremos colectivizar la gestión de los afectos, no solo
por ampliar la cobertura, sino que también porque sabemos que ahí podemos reconstruir el tejido social que estuvo desintegrado por el neoliberalismo, y en eso estaríamos aportando también a los procesos de transformación social. Garantizar la salud mental como un derecho a través de una ley de salud mental y a través del proceso constituyente que ya se está discutiendo sobre los derechos fundamentales. Promover la participación de más organizaciones sociales, sobre todo también de los usuarios expertos por experiencia, y favorecer también la desestigmatización, como promover este cambio en el paradigma de la salud mental. Y por cierto, esta articulación entre lo político y lo social. Solo un dato a la causa: durante el proceso de discusión de la Convención Constituyente se presentaron 16 iniciativas populares de normativa para la nueva Constitución. Las 16 tenían definiciones más o menos parecidas de salud mental, decían algo parecido, pero ninguna logró todos los apoyos ciudadanos para poder quedar incluido dentro del borrador, precisamente por esta desarticulación. Entonces creemos que también es un desafío al cual tenemos que apostar, incluyendo también, por cierto, la perspectiva latinoamericana. Para terminar, una frase que nos movilizó, nos inspiró, de Ignacio Martín Baró: si la necesidad objetiva más perentoria de las mayorías latinoamericanas la constituye su liberación histórica de unas estructuras sociales que las mantienen oprimidas, hacia esa área debe enfocar su preocupación y su esfuerzo la psicología. Quiero terminar diciendo que esperamos que la salud mental sea un eje que aporta a las transformaciones sociales, que nos enfrentamos a este siglo XXI, y agradecer, por cierto, que esta instancia, porque nos necesitamos a todos y todas para poder avanzar hacia una vida más digna y justa. Muchas gracias. Bueno, realmente un placer escucharte, Javier. Un placer estar en este congreso, que celebro su realización y que me hayan invitado, que Beto me haya invitado. Y terminás con esa frase de Martín Baró, que también a mí me hace recordar a también nuestros referentes, que entre otros es Guillo Rivière y muchos colegas de este país, donde realmente nuestra posición frente a la realidad de la población, de nuestro pueblo, tiene que ser desde el compromiso de los derechos humanos y también de su urgencia, ¿no? No es muy, para mí muy emocionante incluso estar en este auditorio con el nombre de Beatriz Perocio, haber estado también vinculada, escuchando las charlas y el 24 de marzo, lo que significa en Argentina, y la memoria, ¿no? Mi trabajo, en realidad yo voy a tratar de leerlo porque quería ordenarme y son muchos temas y quisiera tratar de poderlos comunicar. Yo me centro entre el 2020 y el 22 y planteo hablar de pandemia, cambios sociopolíticos y salud mental. Y quizás me quedo en el tintero decir derechos humanos, que por supuesto atraviesa toda esta temática. Cuando uno llega hacia Montevideo, viniendo desde el oeste, hay un gran graffiti, que es el arte popular, ¿no? Que dice: la nueva normalidad es la vieja sumisión. Y yo creo que, bueno, en Uruguay, como en el resto del mundo, la pandemia ha sido un factor inexorable, ¿no? Pero también en marzo del 2020, la pandemia llega al país ya con una base sanitaria que venía de hacía 15 años. Una población fortalecida, con calidad de vida, que permite que haya un retraso en los efectos nocivos de la pandemia, de este virus. Durante estos años, el discurso oficial habla de una manera muy categórica del buen manejo de la pandemia, sin tomar en cuenta que, bueno, que chuparon rueda, como decimos en el ciclismo, ¿no? De alguna manera había una estructura ya social que permitía poder tener una calidad de vida, y especialmente en lo sanitario y en las respuestas. Lo que pasa en la realidad es que las políticas que se han desarrollado en estos dos últimos años, que van más allá de la emergencia sanitaria, han generado la pauperización y la vulneración constante de nuestra población. Como profesional de psicología, integrante de la coordinadora de psicólogos, donde en el eje principal, y que nosotros surgimos en la dictadura uruguaya, uno de los temas era trabajar los derechos humanos, tener una ley de psicólogo, salud mental. Y yo, cuando me planteaba a Javier el tema del neoliberalismo, claro, el neoliberalismo, cuando habla de derechos, ¿de qué derechos está hablando y para quiénes? Cuando habla de humanos,
a quienes considera humanos, ¿no? Nosotros en este momento estamos viviendo un momento de incertidumbre, no podemos dar conclusiones ni certezas, pero no solamente por la pandemia, sino porque estamos situados históricamente en un cambio que nos lleva hacia una reafirmación de políticas neoliberales. Por eso, bueno, el primer punto que quería hablar era el manejo de la pandemia. No solo manejo en el sentido de tomar el control y de hacer estrategias adecuadas, sino manipulación, que hemos estado viviendo durante estos años, ¿no? Al hablar del COVID es imposible no contextualizar lo que está pasando socioeconómicamente y políticamente en Uruguay. Y la salud mental, por supuesto, está atravesada por esto. Nosotros vimos en el año 2020, somos 3 millones en Uruguay, ¿no? Los casos y las muertes, los primeros meses los primeros 6 meses de COVID fueron 45 muertes, que era muy doloroso tener 45 muertes. Pero en febrero ya, en realidad en diciembre y en enero del 2021, el Grupo Asesor Científico Honorario, un nombre muy largo que nosotros le decimos GACH, que fue una creación para poder aportar y que además la ciencia, la Universidad de la República, los que estudian este tipo de problemáticas y además con la emergencia sanitaria, se constituyó un gran grupo de asesoramiento para el gobierno. El GACH dijo claramente de que había que blindar, había que generar condiciones para evitar el crecimiento exponencial de muertes. El gobierno en realidad no tomó en cuenta estas cosas. Estos planteos, que además venían de los catedráticos, venían de quienes han estudiado, y no tomó esas medidas que en definitiva eran de resguardo para la población. Y en el periodo de febrero-junio, en Uruguay, murieron 6.000 personas. Pasamos de 45, que eran los primeros semestres, a 6.000 muertes. En declaración pública, el Sindicato Médico del Uruguay denuncia que 50% de esas muertes eran evitables. Entre ellas había 11 embarazadas, cuando el promedio en nuestro país es anual de 7. En un periodo de 2 meses murieron 11 embarazadas. Estas situaciones que generan además generó un malestar fueron como tapadas después a nivel de los medios de comunicación, por eso hablo del manejo. El último informe de la CEPAL en 2021 señala que Uruguay es de los países que menos ha gastado sus reservas en la pandemia, en toda Latinoamérica. Y en contraposición, el presidente plantea que cuida a los mayabos, hablando nuevamente de las metáforas de ciclistas, ¿no? Y en los informes del Ministerio de Educación y Ministerio de Educación y Finanzas, se destaca que en el primer año se logró ahorrar 200 millones de dólares. Con estos planteos restauradores y conservadores, por supuesto que aumenta el número de desempleados, la caída del salario genera gente en la calle y se multiplican las ollas populares, sostenidas por organizaciones barriales y sindicatos. Este contexto genera una situación de emergencia social que no es atendida por el gobierno, que afecta directamente a la población, en especial a los más vulnerables, y como sabemos bien, sin bienestar no hay salud mental, y sin salud mental no hay salud posible. Una de las consignas que planteaba nuestra central única era: lo urgente es la gente, que fue una de las premisas que se mantuvieron. Hablando sobre salud mental, Javier hablaba justamente del tema de la salud mental en Uruguay. En 2019 se logra concretar una ley de salud mental en la que, como decía Beto cuando me presentaba, yo formé parte de los grupos de trabajo. Yo en ese momento era secretaria general de la Coordinadora de Psicólogos, que es el único gremio de psicólogos del Uruguay, y estuvimos trabajando, y al concluir esta ley, quedaron muchas contradicciones. Salimos de una ley de 1936 que se llamaba la Ley de Acompañamiento al Psicópata, que en ese momento había sido muy vigente, pero bueno, por supuesto en ese momento no tenía sentido, y se plantea un nuevo paradigma, pero en definitiva, en vez de ser una ley de salud integral, donde se fomente el trabajo comunitario, el sostén, las estrategias de prevención, de promoción, el concebir que la salud mental es un proceso y que puede haber una movilidad y que no siempre es que uno quede etiquetado con el prejuicio toda la vida. Fue muy interesante lo que decías del presidente, Javier. Todos podemos pasar por ese estado, pero también importa cómo la respuesta de nuestros estados
estados, con mayúscula, para poder transitar lo más rápidamente por esos problemas. Y sin embargo, yo puedo aseverar en este momento que la ley de salud mental en Uruguay es una ley del trastorno mental. Y por supuesto, en estos 2 últimos años, y como sí, la aplicación de las políticas reformistas del Estado, del gobierno, han sido el hilo conductor de estas medidas, de las medidas que han tomado, ¿no? Especialmente en salud mental, que no escapa, como si desde las autoridades nuevamente se destaca la concepción biologicista de la salud mental. Se preocupa mucho el que no haya psiquiatras, pero se desarticulan todos los equipos interdisciplinarios, se desfinancian. En estos 2 años ha habido cosas que han luchado muchos compañeros y colegas, ¿no? Para tratar de mantener programas y situaciones que estaban establecidas y que promovían la salud, y sin embargo, que fueron desfinanciadas y vaciadas. La Universidad de la República mismo también, con los diferentes colectivos profesionales, han conformado diferentes ámbitos de discusión y búsqueda de estrategias pertinentes para ir paliando estas dificultades y además el COVID. Como profesionales estamos hablando de un contexto que afecta a la población, mientras las políticas sanitarias del Ministerio de Salud no da lugar a la intervención de estos equipos, ¿no? Aplanar la curva, la libertad responsable, quédate en casa, son eslogan vacíos que dejan fuera la realidad cotidiana de la mayoría de la población frente al bombardeo mediático de los números del COVID. Las medidas económicas de recorte, aumento de tarifas. En el primer mes, en marzo del 2020, la primera medida que toma el gobierno, es subir las tarifas públicas. Las medidas económicas de recorte se informan en segundo plano y van empobreciendo día a día las condiciones de vida. Se instaura una lógica de mensajes falsos, represión y restricciones de los derechos individuales. En el correr del 2021 se decreta la ley que prohíbe las aglomeraciones. Nosotros como pueblo, si bien fuimos muy rigurosos en el tema de no teníamos un aislamiento obligatorio, acatamos el tema de cuidar el contacto, pero no dejamos de hacer movilizaciones, no dejamos de funcionar activamente socialmente, desde todas las organizaciones sociales. Pero de alguna forma estas medidas del Estado intentó, al igual que con el virus, que respondiéramos con el efecto rebaño a sus cambios. Y yo pienso que nunca más vigente fue ese graffiti cuando dijo que la nueva normalidad era la disociación. Sobre la pandemia, también hablar de derechos humanos es importante y ahí está el tema de la marcha del silencio en Uruguay. No es un dato menor que la marcha del silencio no es una fecha instalada como el 24 de marzo en Argentina. Nuestro país, esta marcha del silencio que recuerda la muerte de 4 militantes, entre los cuales había 2 parlamentarios, que eran Michelini y Gutiérrez Ruiz, es una marcha multitudinaria. En el 2020 nosotros igual lo hicimos de manera virtual y poblamos el país de margaritas, que es el símbolo, le falta un pétalo, que es el símbolo de familiares desaparecidos. Fue ensordecedora esta marcha del 2020. Y hemos seguido todos estos años saliendo a las calles igual. La convergencia de los cambios que ha producido el virus y los cambios institucionales del nuevo gobierno refuerzan este sentimiento de incertidumbre que hablaba yo. Hay un enfoque que a mí me interesa mucho hablar y destacar, que se refiere a la experiencia de las vivencias de los expresos y expresas políticas y de los exiliados y exiliadas políticas afectados por el terrorismo de Estado, que presentan importantes repercusiones físicas y emocionales en estos 2 años con la pandemia. La mayoría de esta generación se encuentra en la franja etaria de mayor riesgo, que eran mayores de 65 años. Y la pandemia y el aislamiento, que en el caso de Uruguay es voluntario, llevó a vivencias de encierro que remitieron a la prisión y también la infodemia de proliferación de estadísticas y de muertes en 2021 generó un miedo muy vinculado y muy asociado a los momentos de violencia extrema y riesgo de vida experimentados en la dictadura. Estas vivencias totalizadoras se superponen con las políticas desplegadas por el actual gobierno, donde los derechos individuales se ven cada vez más restringidos.
se plantea una ley ómnibus en el año pasado, que básicamente es reformista y se articula todos los avances de los últimos 15 años. En este contexto se observan cuadros de depresión, ansiedad, y muchas personas describen su situación como un doloroso déjà vu. Yo quiero agregar el término que Benedetti habla, que es el insidio. No solamente los expresos, los exiliados, sino también quienes estuvimos y transitamos la dictadura también, vivimos este déjà vu tan doloroso, ¿no? Sin duda esta situación de cómo profesional requiere, ya estamos en tiempo. Me está diciendo que ya estamos en tiempo. Bueno, yo lo único que quería plantear, y bueno, voy a cerrar entonces, planteando que considero que, bueno, sin duda, hoy 26 de marzo para Uruguay también es una fecha importante porque es fecha de la fundación del Frente Amplio, pero además mañana estamos viviendo un momento que es sumamente importante, que es un plebiscito, donde vamos a hacer una movilización importante para poder marcar diferencias con esta situación que estamos viviendo. Como psicóloga, estoy comprometida también, igual que muchos colectivos, con tratar de no permitir esta escalada de desarmar los derechos ya conseguidos. Sin embargo, bueno, el soberano, como decía Artigas, es el que se va a expresar mañana, y sin duda el 28 de marzo seguirán en las ollas populares, en las letras de murga, en los diferentes colectivos profesionales y en las calles, la expresión del pueblo, de la gente, de nosotros, también los psicólogos y las psicólogas, para que este tiempo de nueva normalidad no sea un tiempo de gozales, sino de resistencia y acción transformadora. Les agradezco muchísimo, disculpame Beto, porque sí, realmente estamos a tiempo, así que bueno, ya si hay alguna pregunta después podré responder. Muchas gracias. Buen día a todos, todas y todos. Quisiera empezar agradeciendo a la invitación, al espacio y poder compartir este momento con Susana Ferrer y Javier Ahumada y, claro, mi querido amigo Beto Muñoz, ¿no? Y saludar a esta mesa, y quisiera humildemente pedir a Javier que mande un saludo al compañero Boric, ¿no? Y decir que los vientos que vienen de Chile, que los lleguen pronto acá y que en Brasil podamos tener también nuevamente un gobierno democrático, ¿no? En fin, te voy a hablar un poco sobre eso, ¿no? Porque los desafíos de la salud mental y la psicología en Brasil tenemos que, además de todo el proceso no pandémico, teníamos ya retrocesos importantes, tanto en términos de la salud colectiva, salud mental, pero también que ya habían se produciendo como efectos del propio neoliberalismo contemporáneo, pero retrocesos de las políticas públicas, ¿no?, bastante importantes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, todos saben, está mundialmente conocido la respuesta del gobierno nacional sobre la cuestión de la COVID-19, ¿no? Todo el negacionismo, el terraplanismo como política nacional es algo, bueno, que impacta directamente, no solo por tardar tanto en responder con eficacia a un problema pandémico, ¿no? Y que, bueno, nos afectó a todos, todas, todos. Pero también, ¿qué es eso, no? Como una forma genocida, ¿no?, de respuesta del Estado, un Estado genocida. Aún tenemos mucho que hablar sobre eso, y eso tiene efectos no solo sobre la vida directamente, ¿no? La muerte es como decir, creo que podemos ver en estos últimos años en Brasil lo que Achille Mbembe, ¿no?, ha
establecido como necropolítica, ¿no? Baseado en la biopolítica de Foucault, se constituir en acto en Brasil. Que eso ya decía, creo, uno de los textos ¿no? creo que más interesantes del inicio del proceso pandémico, que fue lo de Boaventura de Sousa Santos, este sociólogo portugués, que hablaba de la cruel pedagogía del virus, ¿no? Que al fin y al cabo, quien sufriría más serían los que son más vulnerables, ¿no? Y en un país con más que brechas sociales, con abismos sociales como Brasil, sabíamos quién moriría más, ¿no? Y quién estaría más afectado. De hecho, también sabemos que con todos los trabajos mundiales sobre respuestas en salud mental necesarias en catástrofes humanitarias, sean ellas guerras, epidemias o como esta, o incluso catástrofes naturales, pero catástrofes humanitarias como la pandemia, una parte importante de la constitución de un proceso de salud mental es la confianza en quien hace la gestión del proceso de salud, ¿no? De la política de salud. Y eso en Brasil ya no teníamos, ¿no? Lo que nos salvó aún fue un sistema único de salud que ya venía también con retrocesos. Hay que pensar que una de las primeras grandes actos, ¿no? políticos después del golpe contra Dilma Rousseff fue lo que se llamó la Enmienda Constitucional 95, que congeló por 20 años el presupuesto de salud y educación. También las políticas, ¿no? de atención primaria, ¿no? tuvieron en esta época, en estos primeros años del actual gobierno, también sufrieron bastante porque se cambió el modelo de un modelo de un territorio, ¿no? basado en la visita, en la casa, ¿no? en el territorio, en la agente comunitario de salud, para un modelo de atención primaria en el consultorio médico, ¿no? Una fuerte tendencia, ¿no? del modelo biomédico hegemónico, ¿no? Y que sabemos cuánto tiene también si basamos solo en eso, la iatrogenia, principalmente en el salud mental. Además de eso, los retrocesos de la política de salud mental, acá tenemos una ley, compañeros, ¿no? de 2001, sería la Ley Nacional de Reforma Psiquiátrica y Salud Mental, ¿no? del cierre progresivo de las camas en hospitales psiquiátricos. Y como dicen nuestros colegas, nuestros amigos, compañeros de larga época en las reformas psiquiátricas, en las desinstitucionalizaciones, en un dicho popular en Trieste, que dice, la carta no canta, ¿no? Que dice, bueno, la verdad que es extremadamente necesario las leyes, extremadamente necesario la construcción de una victoria popular, de construcción de una ley, pero la carta no canta, ¿no? Hay que producir esto en acto, ¿no? En construcciones como ahí están hablando Susana y Javier, ¿no? Como poder estructurar también estos procesos, ¿no? Y lo que pasa es que en Brasil, por ejemplo, se armó en las últimas políticas nacionales, ¿no? de portarias y políticas nacionales de salud mental, la inversión nacional, ¿no? de presupuesto está en los hospitales psiquiátricos, en ambulatorios de salud mental y en estas aberraciones que son las comunidades terapéuticas brasileñas, que no tiene nada que ver con la comunidad terapéutica, las experiencias de comunidad terapéutica argentina, y la reforma psiquiátrica inglesa y tal,
son estas haciendas, la gran mayoría con una revelación religiosa cristiana neopentecostal, no hegemónicamente, y que donde la persona, ¿no? Es también lo que se produce actualmente en Brasil es el humano menos humano de la vez, el usuario, ¿no?, de drogas, no cualquiera, ¿no? El usuario pobre, los más pobres, los más negros, ¿no? Y que acaban teniendo sus cuerpos, ¿no?, como pensando políticas que puedan sacarlo a fuerza de donde sea y ingresarlos en una de estos supuestos servicios, ¿no?, donde va a quedar de larga estancia, como 9 meses, a veces con trabajos forzados, a veces con procesos más complicados. Teníamos, antes de este actual gobierno, el Consejo Nacional, ¿no?, el Consejo Federal de Psicología. Hubo una inspección en las comunidades que ya tenían en esta época y, bueno, se vio cosas como espacios de tortura, en fin, de violaciones de derechos humanos importantes, ¿no? Entonces, el Consejo de Psicología denunció eso ya hace mucho. Entonces, y ahora lo que vemos es que además es casi el triple valor del presupuesto nacional para este tipo de establecimiento, que lo puedo nombrar como establecimiento de salud, y lo que triple de lo que se pone, por ejemplo, en la red de centros de atenciones psicosociales en Brasil, lo que llamamos los CAPS, y mucho menos en la atención primaria, que se trabaja muy poco. Entonces, tenemos esto ya establecido, la producción, ¿no?, de malestar y todo lo que envuelve la pandemia, y el propio neoliberalismo contemporáneo, ¿no?, que tiene eso de una teleología de la prosperidad, ¿no?, que también es una producción de un aislamiento, también es una construcción a partir de la autoexplotación del sujeto, ¿no? Es como dice Jorge Alemán, el bote actual del neoliberalismo es la propia subjetividad, ¿no? Es crear una subjetividad neoliberal donde la persona esté autoexplotada y presa en este ciclo mortífero, ¿no?, de autoexplotación, y donde es muy sintónico, o sea, hay mucha sintonía con un modelo más biomédico hegemónico, donde solo el propio cuerpo, ¿no?, el cuerpo individual sea, ¿no?, la dirección de las acciones de salud. Entonces, eso es hablábamos hace poco con los líderes acá del movimiento indígena y del movimiento negro de Brasil, y ellos hablaban de varios virus, ¿no? Del virus, no solo de la pandemia, de la COVID-19, el SARS-CoV-2, sino también del propio virus del neoliberalismo, del racismo, ¿no?, de estos otros tipos, ¿no?, metafóricamente, de virus que ya estaban y que se ampliaron, ¿no?, y tomaron la legitimidad de un gobierno necropolítico. Entonces, no es poca cosa lo que tenemos que afrontar acá en Brasil actualmente, pero tenemos esperanzas, ¿no?, y construimos formas de hacer resistencia. Como les hablaba, en Brasil la Organización del Sistema de Salud tiene uno de los puntos claves, es la dirección única en cada esfera de gobierno. Eso quiere decir que hay una dirección única en las ciudades, ¿no?,
y los estados también, los gobiernos de los estados, que pueden también hacer frente para justamente dar cuenta, eso se construyó así para poder dar cuenta de las necesidades más singulares de cada territorio. Pero eso también nos ha protegido un poco de esta producción más necropolítica, ¿no? Porque fue a partir de los municipios y de los estados, las ciudades de los estados, las secretarías municipales, secretarías estaduales de salud principalmente, que se produjo la más importante construcción de políticas públicas en relación a la COVID-19, no solo para salvar la vida de las personas, como para hacer prevención, para hacer presión también para la compra de vacunas. Y hoy tenemos casi 80% de la población, ¿no?, vacunada. Hay con bastante retrocesos, con bastante resistencias de una producción de un gobierno antivacuna, ¿no? Contra la ciencia, que ha promovido la toma de hidroxicloroquina, todo eso que parece a veces un absurdo que se ha vivido realmente acá en Brasil. Entonces, a partir de estas instancias, vamos construyendo una forma de resistencia y que se puede hacer y volver incluso a mirar las brechas que nuestro propio modelo había creado antes incluso de todos estos retrocesos, ¿no? Que en cierto momento creo que centramos mucho la acción en la atención secundaria, en los centros de atención psicosocial, ¿no? Y en la producción de salud mental desde ahí, y salimos y dejamos de hacer trabajos más importantes en la atención primaria. Claro, estoy hablando de Brasil, y Brasil es bastante diverso, tanto territorialmente como culturalmente, ¿no? Ahora, por ejemplo, vivo y trabajo en la Amazonía. Antes vivía en el sur, en Porto Alegre, en Río Grande do Sul, y ahora estoy en el estado de Pará, en la ciudad de Belém. Y para decir un poco así de cómo estructurar, yo voy directamente a hablar para no cargar tanto el tiempo, sobre una experiencia, si me permite, Beto, una experiencia específica que es con una comunidad ribereña acá de Belém, o cómo retomar eso, cómo retomar una acción que pueda tener un efecto sobre los efectos de todos estos virus que estoy hablando. Es una comunidad ribereña que se tuvo impactada directamente, no solo con toda esta presión, pero también económicamente, ¿no? Es una comunidad que vivía de la extracción, del extractivismo, y que tuvo también por un cierto tiempo un impacto económico de empezar a tener restaurantes y trabajar en restaurantes, y del turismo gastronómico que empezara a llegar en estas islas acá de los grandes ríos amazónicos. Y lo que pasó es que con la pandemia se cerró todo y la gente se estuvo ahí bastante aislada, literalmente, ¿no? Todo esto de aislamiento que ya el neoliberalismo producía, la teleología de la prosperidad que ya le impactaba a sus cuerpos, ya la vida comunitaria que ya no existía más, era una comunidad básicamente comunitaria. Y llegué ahí con la demanda, hablando con los líderes comunitarios que me pedían consultas psiquiátricas, consultas con psicólogos, y porque estaba difícil de llegar a un profesional, ¿no? Y veían la gente pasando re mal, ¿no? Lo decían así, que precisamos de que
nos consulta si necesitamos pastillas y todo eso. Y lo que contesté es, no, pero si necesitamos realmente lo vamos, ¿no? A eso, ¿no? Y también hablaban de intentos de suicidio y todo eso. Y lo que empezamos a hacer es una rueda de conversación, un espacio comunitario, colectivo, de construcción de un proyecto de prevención y promoción en salud mental, reactivando la acción comunitaria, reactivando la acción colectiva, y algo muy sencillo, una vez por semana, un espacio de cuidados colectivos donde esta comunidad sienta y piensa juntos algunas formas tanto de las cuestiones más cotidianas, de la comida, del trabajo, como también más trascendentales, como el miedo, la esperanza, o en fin, todo lo que tiene que ver con su vida, ¿no? En este proceso... Perdón que te interrumpa, pero estamos en tiempo de Vale. entregar la sala. Perdóname, yo quiero agradecerles a vos, a Susana y a Javier. Recién Marcio mencionaba a Jorge Alemán. Jorge Alemán está a continuación en esta misma sala hablando con la licenciada Nora Merlín, así que pueden seguirlo. Yo les mando un abrazo enorme a ustedes a la distancia. Les agradezco que nos den la oportunidad de que discutamos y pensamos, que dialoguemos para poder armar acciones que tengan que ver con lo que nos pasa a los psicólogos y a las psicólogas de esta patria grande, de esta América Latina, y esperemos que esas acciones prontamente las podamos canalizar para el bien de la comunidad, para el bien de nuestros conciudadanos, para nuestro propio bien, porque si hay algo que nos toca a todos en términos de salud mental es que que todos nosotros podemos llegar a ser usuarios. Les pido mil disculpas, hablaría con ustedes 3 horas más, les pido mil disculpas, pero tenemos que dejar la sala. Bueno, queda pendiente entonces un nuevo encuentro en algún diálogo que se pueda hacer y que ustedes propongan desde FEPRA. Y les debo, sin duda. Les debo a cada uno un asado. Les mando un beso. Muchísimas gracias. Bueno. Chao, compas. Que estén muy bien. Un abrazo. Que pasen muy bien. Chao, chao.